el primer episodio de resumen de la semana de mercados. Primer episodio donde vamos a hablar de lo que ocurrió la última semana a nivel de economía y de los mercados financieros. ¿Cómo vamos a dividir esto? Bueno, para explicarlo así rápido, vamos a dividir en tres partes. ¿De qué se va a tratar? La primera parte vamos a hablar de los datos económicos y de los mercados de Argentina, ¿no? A nivel nacional. ¿Qué ocurrió? Principalmente vamos a ver algún que otro dato económico que haya salido y cómo impactó esto en el Merval y en las acciones argentinas. Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que ocurrió exactamente lo mismo, pero en el mundo y principalmente en Estados Unidos. Vamos a ver datos de la economía de Estados Unidos y cómo afectó esto al Standard & Poor's y a las acciones norteamericanas, que en parte son prácticamente casi todo el mercado mundial. Parte, esta va a ser opcional, no la vamos a traer seguramente todas las semanas. Vamos a traer alguna acción, una empresa que esté en un momento interesante, ya sea para comprar o esté en un momento interesante para venderla o no tenerla bajo ningún término. Así que para no hacerla mucho más larga, vamos a Argentina. ¿Qué tenemos de Argentina? Bueno, en Argentina tenemos cuatro cosas principales, las que vamos a hablar hoy. Primero, el lunes tuvimos dato de inflación, dato que muchas cosas nos dejó para hablar y que vino bastante complicado. Segundo punto, compras del BCRA y las reservas, otro dato súper importante que se habló mucho en la semana. Tercero, tenemos obligaciones negociables, deuda corporativa, deuda que toman las empresas, que también viene muy fuerte y está cerca de marcar máximos. Y por último tenemos dato económico, el superávit fiscal que mostró el gobierno para este año, y vamos a ver si logró conseguir ese superávit fiscal y las metas que se había puesto. Como primer punto, como dijimos, vamos a hablar de la inflación. 2,8 viene la inflación para el mes de diciembre, un dato muy pero que muy malo. Sí, es verdad que la mayoría de cosas son negativas, también vamos a ver alguna que otra positiva que tiene. Lo principal y lo más negativo de acá, bueno, es este 3% de inflación núcleo. La núcleo básicamente lo que hace es sacar regulados y estacionales, y es lo que te dice a qué nivel corren los precios a nivel real, ¿no? Porque a veces a nivel general te da un dato muy distorsivo, podemos decir, porque fue un mal mes de estacionalidad o porque el gobierno decidió estancar determinados ajustes que tenían que hacer en regulados. Entonces, que tengamos un 3% de núcleo nos dice que la inflación está corriendo ese 3%. Esto es un nivel altísimo y es uno de los más altos que tuvimos en todo el 2025. Es verdad también que este dato estuvo un poco empujado por los regulados, que viene en 3,3 y viene siendo más elevado que el nivel general, que nos habla de el gobierno está ajustando lo que es precios relativos. Dato positivo que tenemos, bueno, es que el gobierno mostró cuánto es el interanual, que es el nivel más bajo de hace 8 años, ¿verdad? De 2017, que no teníamos un dato tan bajo, en 31,5 quedó la inflación, pero como dije acá abajo, el proceso de desinflación se ha frenado. Porque si miramos lo que fue 2024 contra 2025, podemos ver que en 2024 el proceso de desinflación que había tenido el gobierno había sido muy positivo, pasando de una inflación de casi 20% mensual a 2,7 en diciembre. O sea, habíamos dividido por 10 la inflación. Y este año habíamos tenido un buen inicio de año, porque este nivel que tenemos acá del 3,7 había sido en el proceso de la salida del cepo, y llegamos a tener 1,5 en mayo. La verdad que es 1,5, tenía varios componentes que te mostraban de que no se iba a poder mantener, pero una cosa es 1,5 y otra cosa es casi 3%, como estamos hoy en diciembre, y que nos muestra que el segundo semestre fue muy malo en materia de inflación, y que tampoco es para preocuparse, pero si no empezamos a ver datos en el segundo trimestre, o sea, a partir de abril, abajo de ese 2%, sí va a tener que empezar a ser un tema que se vuelva a hablar y que se vuelva a poner sobre la mesa el proceso de desinflación, porque tener un 30% de inflación interanual, sí es verdad que parece bajo desde lo que venimos, pero es un nivel de inflación muy alto para lo que es a nivel mundial y es una inflación que queda muy lejos de ese un dígito de inflación anual que busca el gobierno y que se busca principalmente los países que tienen inflaciones muy altas. Entonces, realmente, si no empezamos a ver resultados en los primeros meses del año, se va a tener que poner sobre la mesa y se van a tener que poner determinadas políticas para poder volver a bajar el nivel de inflación. Segundo punto, como vimos, son las reservas y el Banco Central. El Banco Central, dato muy positivo para el gobierno, el Banco Central está empezando a comprar dólares como había proyectado y había anunciado a fines de diciembre este nuevo programa económico. Ahora, las compras están siendo muy por encima de lo que se estaba esperando. Esta semana tuvimos el miércoles compras de más de casi 200 millones de dólares. El viernes, acá llega hasta el jueves este dato, pero el viernes tuvimos más de 100 millones de dólares de nuevo de compras. Y lleva casi, bueno, este dato igual es sin lo que pasó el viernes, pero lleva ya más de 600 millones de dólares en lo que es enero. A este ritmo, bueno, se puede prever que vaya a comprar más de 12.000 millones de dólares para lo que es el 2026. Un dato bastante positivo. Y si incluso, como ha dicho el gobierno, la demanda agregada continúa aumentando lo que es el año, bueno, seguramente vamos a tener un número mayor de compras que se pueda acercar a por encima de los 15.000 millones de dólares,
Esto sí es un dato muy positivo para la semana de la Tercer punto son las obligaciones negociables. Obligaciones negociables, básicamente la deuda corporativa. Esta semana muchas empresas han salido a emitir lo que es bonos corporativos, que básicamente traer dólares al país. Sí, es verdad que muchas veces lo hacen en el mercado local, pero también otras lo hacen en el mercado internacional. Vamos acá, tenemos Cresud, tenemos Banco Macro, tenemos FIO. Todas las empresas están saliendo más o menos entre un 7-8% de tasa anual, pero la realidad es que están emitiendo mucha deuda corporativa, como vamos a ver, después de lo que fue la elección de octubre que tuvimos acá, casi más de 6.000 millones de dólares se emitieron de deuda corporativa o obligaciones negociables. Y esto es súper último punto, de algo que no sorprende a nadie, el gobierno anunció que tuvo superávit fiscal. ¿De cuánto fue? Bueno, 1,4% el superávit primario y 0,2% el financiero. 1,4% por debajo de la meta que se puso con el FMI, pero superior a la que el FMI le había pedido. Si uno mira lo que es el acuerdo con el FMI le pedía 1,3 de superávit primario y el gobierno dijo que lo iba a llevar a 1,6. Bueno, terminó siendo 1,4, no cambia mucho en el margen. Y es el segundo año que vuelve a tener superávit fiscal. Es la primera vez que pasa esto desde lo que es 2009. Ahora pasando a lo que es la segunda parte del video, como dije antes, vamos a ver lo que es Estados Unidos. Solo vamos a tener datos a nivel internacional. Vamos a ver principalmente lo que ocurrió en Estados Unidos, que tuvimos muchos datos económicos. Primero, inflación. Igual que Argentina, tuvimos muchos datos de inflación minorista y mayorista. Tenemos después bien economía real, tenemos consumo, demanda y mercado laboral. Tuvimos muchos datos de la economía dura de los Estados Unidos. Después tenemos, ya no vamos a los mercados financieros, tenemos chip de Nvidia y China. Problemón que ocurre con los chips de Nvidia, algo que parecía que se había solucionado, no se solucionó para nada, ahora lo vamos a ver. Y por último tenemos los ratios están caros y el mercado. Punto uno, inflación. Acá tenemos inflación minorista y mayorista. ¿Cuánto vino en la minorista? Bueno, vino en 2,7 el interanual, 0,2, creo 0,3 había venido en el mes. Inflación muy acorde a lo que se estaba proyectando, la verdad que no sorprendió a nadie, y inflación que vuelve a ser, podemos decir, bastante lejana a lo que es la proyección de la Fed. Por ejemplo, que la Fed busca una inflación del 2% de target anual y estamos casi un punto por encima, y vuelve a ser otro año más que la inflación sigue estando bastante por encima de lo que prevé la Fed y que tiene como proyecciones de largo plazo. A su vez, la mayorista vino en 0,2, bajó bastante en comparación al mes pasado, que había venido en 0,6, eran 2 meses seguidos de 0,6 mensual, y que nos muestra de que la inflación no está bajando en Estados Unidos, básicamente, y que ese 2% que tiene la Fed o va a tener que ajustarlo a un 2,5 hasta 3%, o va a tener que dejar de bajar la tasa de interés para que el proceso de desinflación continúe, porque bajo las circunstancias que estamos ahora, esto no está funcionando. Segundo punto del mercado de Estados Unidos, consumo, demanda y mercado laboral. ¿Qué tuvimos? Bueno, tuvimos datos acá tuvimos datos sobre consumo de la economía de Estados Unidos y acá sobre el mercado laboral. ¿Qué es esto? Bueno, esto es básicamente el retail sales, básicamente las ventas minoristas. Nos habla principalmente, es un dato que nos habla de cómo está el consumo minorista de Estados Unidos, que es súper importante, ya que es el que empuja principalmente la economía norteamericana. Mucho se habla de que la economía, una vez que vengan malos datos consecutivos de retail sales, nos está hablando de que se acerca una recesión o que la economía norteamericana se está enfriando. 0,6 vino el retail sales de mes de diciembre, un dato súper positivo, por encima incluso de lo que esperaba el mercado, y que nos habla de que la economía está muy lejos por ahora de la recesión, por lo menos a nivel de demanda agregada, y que sigue traccionando principalmente el consumo minorista a la economía de Estados Unidos. Y como segundo punto tenemos el Intel Job Claims, que es, bueno, esto básicamente es el pedido por desempleos. ¿Qué tiene importante el pedido por desempleos? Bueno, es uno de los datos que nos muestra cómo está el mercado laboral de Estados Unidos. Porque si tenemos, por ejemplo, un pedido por desempleo que aumenta, no quiere decir que hay más gente que ha entrado por desempleo en la última semana, lo que nos habla de una economía que se está enfriando y que está habiendo muchos despidos. Bueno, tenemos en varios meses consecutivos por encima de los 200.000 pedido por desempleo. ¿Cuánto viene este mes? 198.000. Por segunda vez en el año, los pedidos por desempleo vienen por debajo de los 200.000 y es uno de los datos más bajos que tuvimos en los últimos 2 años. Tercer punto, como hablamos antes, chip de Nvidia y China. ¿Qué pasa acá? Bueno, para ponerlo más o menos en perspectiva, desde que comenzó la guerra comercial, China amenazaba con lo que es dejar de mandar tierras raras, que son unos 12 minerales, creo que son, que básicamente son útiles para la producción de autos, de teléfonos, prácticamente para todo. Bueno, ¿qué dio como respuesta de Estados Unidos? Le dijo, bueno, si yo necesito esas tierras raras, ya que prácticamente China es el único que la produce en el mundo, tienen casi el 70% del mercado, le dijo, a cambio yo te doy los chips de H20 de Nvidia.
Ahora, ¿qué le dijo China? Bueno, estos chips de H20 no me sirven de nada, porque yo produzco esos mismos chips de H20 acá adentro. Como contracara de China le puso otra vez la restricción de lo que son las tierras raras y Estados Unidos tuvo que salir voluntariamente a defenderse. ¿Y qué hizo? Bueno, básicamente lo que hizo fue permitir a NVIDIA exportar chips H200. Estos sí ya son de una tecnología bastante por encima de los H20 y una tecnología bastante nueva, pero no la más nueva de todas. ¿Y qué parecía? Bueno, como resultado parecía, por lo menos lo que está en el mercado, es que China acepte estos chips H200 y que este problema se solucione. Bueno, la semana pasada China dijo que no acepta los chips H200, que ya están produciendo chips de casi el mismo avance tecnológico y que no les sirve de nada. Bueno, esto pone totalmente en juego otra vez la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si no tenemos solución acá, podemos volver a ver una escalada de ambos países a nivel comercial y por lo tanto puede ser que corrija fuertemente lo que es el estándar. Y por último de todos tenemos ratios caros y el mercado rota. Hace mucho se viene hablando en el mercado de que el estándar puro está caro o principalmente de que las empresas tecnológicas están caras. Como vemos acá en este gráfico, básicamente nos muestra el EPS, que es el Earning Per Share, ganancias por acción, están en los niveles más altos de la historia. Solo en 2001 y unos pocos meses, en 2021, tuvimos ratios tan altos de las empresas de Estados Unidos. Esto nos habla principalmente de qué tipo de empresas, de las empresas tecnológicas. Como vemos acá en este gráfico, lo que tenemos acá es lo que son, esta línea azul nos habla de las 7 magníficas, básicamente Meta, Google, Microsoft, Apple, etcétera, Nvidia, ¿no? Y esta línea blanca acá son las 493 empresas restantes del Standard & Poor's. Como ver el earning per share de lo que son la ganancia por acción de lo que son las empresas tecnológicas, esas 7 empresas tecnológicas, las 7 magníficas, puedo ver cómo se ha disparado principalmente de lo que es la ciudad de ChatGPT y lo que se ha disparado en los últimos años. Han performado muy por encima de todo el otro mercado de Estados Unidos, por lo abajo que quedan las otras 490 empresas. ¿Esto qué nos habla? ¿De que el mercado está caro a nivel general? No. De que las primeras empresas, las principales, como son las 7 magníficas, son las que tienen ratios caros. Porque si uno mira, por ejemplo, lo que fue la semana de Estados Unidos, puede pensar de que si uno tiene, por ejemplo, acciones de Microsoft, Nvidia o Apple, puede ver que fue una muy mala semana de mercados. Ahora, si uno mira el Standard Poor's, puede ver que quedó en equilibrio. ¿Por qué? Básicamente todos los otros sectores están subiendo. Si miramos, por ejemplo, el consumo defensivo o industria, real estate, energía, incluso healthcare, aunque tuvo alguna baja en algunas empresas, todas tuvieron una semana espectacular. Principalmente, ¿por qué? Porque el mercado está rotando, se está yendo de las empresas tecnológicas, de las principales que estuvieron traccionando al mercado. ¿Por qué? Porque están muy sobrevaluadas, tienen ratios carísimos y que es muy probable que no puedan cumplirlos esos ratios en los próximos años, sumado al nivel de endeudamiento gigante que han llevado este último tiempo para la inversión en inteligencia artificial. Es por eso que no es que si las empresas tecnológicas empiezan a caer, todo el mercado se va a derrumbar. No, sino que lo más inteligente es empezar a rotar un poco. ¿Rotar a dónde? A sectores más defensivos, como es, por ejemplo, la industria o como es utilities, consumo defensivo, que son grandes sectores que han traccionado muy bien a lo largo de la historia cuando el mercado... Y ahora yendo a los gráficos, primero vamos a ver lo que es el Merval, que me había olvidado de ponerlo en la misma sección argentina. El Merval está a nivel técnico en un lugar bastante complicado. Si uno mira dónde está actualmente el Merval, podemos ver que estaba en lo que es este banderín, ¿no? Que este banderín, ¿cómo decir?, alcista que estaba marcando. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, a nivel diario, si vemos las velas diarias, rompió este banderín a la baja. ¿Y qué pasa cuando rompe el banderín a la baja para que se confirme? Tiene que haber un pullback. Bueno, el último día, el viernes, marcó justamente ese pullback dejando mecha en lo que es esta parte baja del banderín. Esto, bueno, si bien a nivel técnico parece totalmente negativo, yo creo que no hay que quedarse 100% a lo que esté pasando actualmente. ¿Por qué? Porque puede ser que en las próximas semanas tengamos a un Merval que vaya a buscar niveles más bajos como cercanos a lo que es esta parte baja de lo que es este canal de más largo plazo. Ahora, si nosotros vamos a invertir lo que es más el mediano y largo plazo, para lo que son varios meses o años, bueno, el Merval todavía está muy barato. Y como segundo creo mostrar lo que es el Standard & Poor's. ¿Y por qué es muy importante? Porque como vimos, si tuviéramos Nvidia, Meta, Amazon, seguramente esta semana perdimos bastante. Ahora, si uno mira el Standard & Poor's esta semana terminó 0,38% abajo. Prácticamente no se movió el Standard & Poor's. Y miren lo que es la suba, lo que es el Standard & Poor's estos últimos años, para no decir de que el Standard & Poor's está un poco caro. Ahora, ¿esto quiere decir que si las tecnologías corrigen, esto va a tener que caer un 30%? Para nada. Ahora, si esto corrige, bueno, lo más inteligente es empezar a rotar un poco las acciones a lo que son los sectores más defensivos que hay en el mercado, pero siempre teniendo en cuenta de que
las empresas tecnológicas son Ahora, buenísimas. Como tercer y último punto que quería traer es Mercado Libre. ¿Qué pasa con Mercado Libre? Bueno, básicamente, si uno mira cómo está Mercado Libre hoy, vale exactamente lo mismo que en 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que si compraba Mercado Libre en 2021, en los máximos de acá, hoy no ganamos absolutamente nada 4 años después, 5 en realidad años después. Ahora, ¿esto se justifica cómo le ha ido Mercado Libre a nivel económico en la empresa? En crecer durante 27 trimestres consecutivos por encima del 30%. Esto nos da un ingreso por encima del 300% desde 2021, mientras que la acción se mueve prácticamente en los mismos precios. Ahora, ¿por qué puede ser el 2016 una gran oportunidad para Mercado Libre? Bueno, porque lo que empuja a Mercado Libre es el consumo de las personas y obviamente la venta de las personas o empresas que estén. ¿Dónde está Mercado Libre? Bueno, está en Brasil principalmente y tiene también en China en Argentina y México. Bueno, los tres países tienen proyecciones de crecimiento para el año que viene. En el caso de Argentina, casi 4%, en el caso de Brasil y México, entre 1,5 y 2% cada uno. ¿Esto qué nos dice? De que no solo los fundamentos han sido muy buenos a lo largo de los años, sino que las proyecciones para el 2026 son muy buenas para la empresa. Que la empresa valga lo mismo que el 2021 te habla simplemente que es una empresa totalmente subvaluada, que vale mucho menos de lo que debería valer y que probablemente vayamos a tener un crecimiento exponencial en lo que es Mercado Libre. Así que, una recomendación de inversión, cada uno haga lo que quiera y espero que les haya gustado el video.